Amigos de la agencia Andina Noticias, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de Andina al Día y siempre por Andina Canal Online. El día de hoy, 21 de febrero de 2023. Y bueno, ya estamos pues en los plazos prácticamente del reparto de utilidades del año 2022. Las empresas ya están elaborando, están preparando este beneficio para los trabajadores. Pero, ¿quiénes son los que realmente pueden recibir las utilidades? Para hablar sobre este tema estamos con el doctor Jaime Cusquen, él es abogado naturalista de EI Perú. Doctor Cusquen, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Bueno, explíquenos un poco este importante proceso dentro de lo que es el desarrollo empresarial en el país, el reparto de utilidades. ¿Quiénes son los beneficiados con este reparto generado pues, a partir de las ventas del año 2022? Sí, es importante mencionar que las utilidades es un beneficio laboral es de los pocos que está reconocido expresamente por la Constitución, pero que además tiene un Ujú, desarrollo en la ley, ¿no? Digo esto porque no todos los derechos, por ejemplo, están expresamente reconocidos en la Constitución, entonces tiene una protección especial, con lo cual lo hace desde el punto de vista judicial, por ejemplo, un derecho con mayor protección. Esto, como ujú, siendo un derecho laboral, es solamente aplicable a aquellos trabajadores de empresas que generan rentas de tercera categoría, ¿no? Pero que además se trata de trabajadores formales, es decir, que están en las planillas de las empresas. Entonces aquí hay un primer punto, porque no a todos los trabajadores les corresponde, sino solamente a los que están en las planillas de las empresas. Trabajadores informales, por ejemplo, no correspondería. Locadores de servicios, es decir, ujú, aquellos que emiten recibos por horarios profesionales que no son trabajadores, tampoco tienen derecho a este beneficio. Además, este beneficio tampoco corresponde ser pagado a los trabajadores de todas las empresas. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que una empresa durante el año 2022 no haya generado utilidades, ¿no? Y si no ha generado claro. utilidades, entonces no surge la obligación de pago de estas utilidades. Además, la empresa debe tener más de 20 trabajadores para que tenga la obligación de repartir utilidades. Es decir, si durante todo el año 2022 la empresa ha tenido 20 o menos trabajadores en promedio, no tiene obligación de reparto de utilidades. Entonces, estos son, digamos, los ámbitos sobre los que se aplica el derecho. Trabajadores formales y empresas que generan utilidades o que han generado utilidades en el 2022 y que tienen más de 20 trabajadores. Pueden entidades Ujú, del Estado las que generen el pago, pueden ser, pero no todas. sí. ¿Cuáles, por ejemplo, sí reparten utilidades? Las empresas del Estado, ¿no? Por ejemplo, hay empresas eléctricas, empresa petrolera, ¿no? Que sí están obligadas a repartir utilidades. ¿Por qué? Porque se trata de empresas que tienen a sus trabajadores en planilla dentro del régimen laboral de la actividad privada. En el caso de las empresas Ujú, privadas, todas las empresas de todos los sectores económicos están obligadas al reparto en la medida que cumplen las condiciones que antes comentaba. ujú. Ahora, doctor, un punto importante también en este tema es el periodo de antigüedad del trabajador. ¿Cuánto tiene, digamos, a partir de qué periodo un trabajador formal en planilla dentro de una empresa puede recibir o empieza a recibir utilidades? Basta que tenga un día de trabajo durante el año 2022 para que tenga el derecho. ¿Por qué? Porque las Ajá. utilidades se calculan en dos fórmulas distintas. El 50% de las utilidades que reciben los trabajadores se calcula en función a los días efectivamente laborados, ¿no? Durante el año 2022. Y el otro 50% de la fórmula de cálculo de las utilidades toma en cuenta las remuneraciones del trabajador, ¿no? En ambos casos, la suma de total de días trabajados de todos los trabajadores se compara con el número de días trabajados de trabajador en específico. Igual las remuneraciones. Se suma todas las remuneraciones de los trabajadores y se compara con las remuneraciones del trabajador durante el 2022.
O se trata de dos fórmulas, una por días y otra por remuneraciones. Se obtienen dos factores que van a dar como resultado dos montos, uno por días trabajados y otro por remuneración, que sumados van a dar el monto final que le corresponde a las utilidades. Esto que mencionaba, por ejemplo, la Ujú, fórmula de cálculo, un tema muy sencillo para muchos de los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley ha establecido la obligación de que la empresa entregue al trabajador una liquidación. Es un documento en el que se explica cómo es que la empresa ha calculado sus utilidades. ¿Por qué sirve claro. esto? Porque, claro, como el trabajador no conoce la fórmula, a través de este documento se va a enterar de cómo se ha obtenido el cálculo final y obviamente si tuviese algún reclamo, alguna duda, puede reclamarle, puede solicitarle al empleador una aclaración para que le expliquen cómo es que finalmente se ha llegado al monto que le han pagado. Esta entrega de la Ujú, liquidación ujú. es una obligación formal de la empresa. Ujú, ujú. Doctor, aquí tenemos una pregunta importante, interesante. ¿Cómo se determinan las utilidades tomando en cuenta que hay empresas que dicen que rinden las utilidades o lo que ganan, las rentas que pueden obtener? ¿Cuánto le, digamos, cómo es ese tema de la distribución? En el sentido de que las empresas, por ejemplo, ganan dinero, obtienen rentas, pero hay, digamos, temas que deben atender, ¿no? Reinversión, pago de deudas, en Correcto. fin, varias cosas que se pueden cubrir con esos ingresos. ¿Y cuánto quedaría para el trabajador en repartición? A veces no puede quedar, en fin, ¿cuál es el procedimiento al respecto? Esa es una muy buena pregunta porque ya va directamente a la forma de cálculo y a quienes están obligados. Yo mencionaba al inicio de que la premisa más importante es que la empresa genere utilidades y en la medida que genere utilidades está obligada a repartir utilidades a sus trabajadores. Puede ser, y en efecto pasa, que algunas empresas durante el año 2022 han tenido un muy mal año y no han generado Ujú, utilidades. Y en la medida que no han generado utilidades, no están obligadas a repartir. ¿Cómo se determina si una empresa ha generado utilidades o no? De los estados financieros, ¿no? Las empresas tienen la obligación de llevar estados financieros donde determinan si durante el ejercicio, en función a todos sus ingresos y todos sus gastos, al final del ejercicio se han generado utilidades. Solo en la medida que en los estados financieros al final refleje que existen utilidades, es cuando surge la obligación del pago de un porcentaje de utilidades. Este porcentaje que se distribuye entre los trabajadores también va a depender de la actividad económica. Por mencionarles un ejemplo, actividades como telecomunicaciones reparte un 10% de las utilidades, empresas mineras ujú, 8%, las empresas agrarias hasta este año el 5%, y así hay otras actividades que tienen tasas de impuestos de utilidades distintas que se van, insisto, según la actividad económica, pero la premisa más importante es que en efecto se hayan generado utilidades. Si, por ejemplo, un trabajador tiene dudas de si su empresa ha generado utilidades, lo que puede hacer, el camino más rápido y el recomendable es pedirle a la empresa que le informe si en efecto se han generado utilidades, explicándole sobre cómo es que los estados financieros reflejan o no reflejan la generación de utilidades. Si el trabajador, ujú, por ejemplo, no queda contento con la expresión o tiene una duda respecto del el detalle que le ha dado la empresa, entonces puede, por ejemplo, acudir a la SUNAFIL. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, encargada de ujú, fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, y ahí lo que el inspector va a hacer cuando vaya a la empresa es pedirle la información a la empresa, decirle, por favor, entrégame tus estados financieros, voy a ver si se han generado utilidades. Si no se han generado utilidades, ahí debería quedar el tema y se archiva la investigación. Si en caso contrario, el inspector, por ejemplo, detecta que según los estados financieros sí hay utilidades y estas no se han repartido, entonces se genera un incumplimiento verificado y que puede ser sancionado por la SUNAFIL, ujú. ahí donde se trata de una obligación incumplida, ¿no? Y las multas son importantes.
Ujú, ujú. Perfecto, doctor. ¿Cuál es el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores de las empresas que obtuvieron rentas? ¿Hay un periodo, hay una fecha específica? ¿Cuál es digamos, lo específico en este caso? Sí. De hecho, hay plazos. ¿De qué depende el plazo? Cada empresa tiene un RUC. De acuerdo al último dígito del RUC de cada empresa, hay un cronograma que ya la SUNAT ha publicado, que es el cronograma de presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. ¿Por qué es importante la declaración jurada del impuesto a la renta? Porque en esta declaración se va a informar oficialmente a SUNAT, que es la entidad tributaria, sobre los estados financieros. Y en esos estados financieros se va a reflejar si han habido o no utilidades. Desde que se presenta esta declaración jurada del impuesto a la renta del año 2022, desde esa fecha, máximo la empresa debe repartir las utilidades a los trabajadores dentro del mes siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Ujú, hay empresas cuyo último dígito del RUC es el cero. Ellos, según ujú, la SUNAT, tienen que presentar su declaración jurada del impuesto a la renta hasta el 24 de marzo del 2023, o sea, el 24 de marzo del próximo, de este año. Si es este año, así, ajá. eso quiere decir Ujú, que tienen hasta el 23 de abril, o sea, un mes después de este año, para depositar, pagar las utilidades a sus trabajadores. Entonces va a depender del último ujú. dígito del RUC de la empresa y obviamente de la fecha en que han presentado la declaración jurada. Ujú. Perfecto. Doctor, ya yendo a un panorama un poco más general sobre este importante tema, luego pues que hemos superado coyunturas muy difíciles, especialmente el tema de la pandemia, pues que como todos sabemos afectó seriamente a la economía y muchas empresas tuvieron que paralizar, han reactivado sus operaciones de una manera paulatina. El año pasado, ¿cómo analiza usted en cuanto justamente pues, a rentas, a generación de utilidades, a recuperación económica de las empresas? ¿Cuál es el panorama respecto a haber una mejora con relación a 2021? También hay que recordar pues, que 2021 fue un año de rebote muy importante para la economía peruana a raíz después de una pandemia muy dura. El 2022, ¿cuál ha sido la situación empresarial del Perú bajo su perspectiva? En efecto, después de la pandemia hubo un inicio de una reactivación que se avisoraba importante en todos los sectores económicos. Esto, de alguna manera, se graficó en los números hasta probablemente fines del 2021. Desafortunadamente, en el 2022, la convulsión política y los conflictos sociales, sobre todo hacia el final del año, del 2022, sí han generado que el 2022 no sea un año de crecimiento importante. Ahora, también es cierto que hay algunos sectores que han sido más afectados que otros, ¿no? Y también hay algunas áreas geográficas del país que han sido más afectadas que otras, ¿no? Por ejemplo, si hay un Ujú. sector que creo ha sido afectado en gran medida, sobre todo en la parte central y sur del país, es el sector turismo, el sector hotelería, Así ¿no? es, El así es, sector así es. comercio, servicios, ¿no? Todas las actividades vinculadas al turismo, por ejemplo, han sido muy afectadas desde fines probablemente desde noviembre del año pasado. Entonces, esas empresas Ujú, podrían haber tenido un año importante durante el 2022, pero en los últimos años sus ingresos deben haber decaído de manera considerable. Eso va a impactar en la ujú. generación de utilidades, desde luego, desde luego. Por ejemplo, empresas más del sector agrario, ¿no? Más de la costa, ellos han tenido, digamos, un año más tranquilo en cuanto, me refiero al 2022, no al 2023, porque el 2023 sí ha sido más, sí viene siendo más complicado. El 2022 sí ha sido un año, 2022 más tranquilo para actividades como el agro, de alguna para la actividad minera. Entonces esas actividades, si no han estado en zonas de conflicto, probablemente hayan tenido un año que haya ido en línea con esta reactivación económica. Y así podríamos o tendríamos que hacer un análisis, insisto, por actividad económica y por región. Y obviamente esto último va a depender de cómo es que sobre todo los últimos acontecimientos
de las manifestaciones, de las marchas, de las paralizaciones, de las tomas de carreteras, han afectado negocios de. Bueno, parece que he perdido el contacto con el doctor Jaime Cusquen, abogado laboralista de EIE Perú, con quien conversábamos pues, sobre el reparto de utilidades correspondiente al año 2022, ¿no? Él ya nos explicó muy claramente pues, quiénes serán los trabajadores, quiénes serán los beneficiados con este reparto, ¿no? Pues mismo expresa aquellos trabajadores que se encuentran en planillas, aquellos trabajadores formales, eh, basta que tengan un día trabajado en la empresa para que ya sean beneficiarios de este pago. Eh, ya también igualmente nos explicó sobre los periodos en que las empresas tienen que empezar a pagar este beneficio y bueno, solamente es cuestión de que ya se ejecuten estos pagos para que muchas empresas puedan cumplir con esta obligación. Doctor, vuelvo con usted. Disculpe, ha sido un Sí, pequeño corte, tengo una pequeña falla técnica. Nos hablaba justamente pues, de las empresas y los sectores que han tenido pues, un comportamiento bastante diferente, ¿no? El año pasado, pues también afectados algunos por la compulsión social y algunos factores también económicos que han sido adversos para ellos, ¿no? así es. Finalmente yo decía que, claro, el análisis de si una empresa ha sido afectada o no tiene que hacerse en función a la actividad económica, en función a la región también y en función a cómo ha sido impactada por los hechos de paralización de carreteras o manifestaciones que evidentemente impactan en la economía de todas las empresas, ¿no? En este 2023, Uh por -huh. ejemplo, queda claro que ha ido muy mal para muchas empresas y es probable que esto se refleje en las utilidades que al final del año se reportan. Uh -huh. Una pregunta final, doctor. Bueno, y ya nos dio un pequeño panorama de lo que podría ser este año en estos primeros meses que han sido muy difíciles para el país por lo ocurrido a nivel político, pero aparentemente la calma está volviendo y hay algunos consensos, ¿no? Vemos cómo el gobierno está buscando justamente pues apaciguar esta situación y que todo vuelva de alguna manera a un nivel, a un cauce hasta que pues se produzca las nuevas elecciones y nuevamente se reoriente, ¿no? Al país en la senda de crecimiento. ¿Qué se espera en los próximos meses, doctor? Las empresas, ¿qué expectativas tienen? Obviamente hay algunos sectores que van a tener que empezar de una manera importante porque se han visto muy seriamente afectadas, pero a nivel general, ¿cuál es el panorama, el ámbito que usted percibe, el ambiente que usted percibe en las empresas para los siguientes meses? ¿Hay una expectativa de operación? ¿Hay todavía preocupación? En fin, cuáles son justamente esas proyecciones? Sí, yo diría que en materia laboral todavía hay señales que preocupan a las empresas porque desafortunadamente con los ministros de trabajo anteriores sí se generó en la relación con las empresas una situación de mucha incomodidad y de falta de diálogo. Entonces, creo que Uh -huh. la actual administración, que tiene nuevo ministro y evidentemente nueva presidenta, han comenzado a dar señales es decir, más bien de alcanzar ciertos consensos, como tú mencionabas, Víctor. Entonces, si en la línea laboral, por ejemplo, se reanude el Consejo Nacional del Trabajo, a partir de gestos que se hagan, creo que sería importante para pacificar aún más a nivel de relaciones laborales. Creo que es importante dar el mensaje de que se pueden emitir normas con consensos, no como se ha hecho con los ministros de trabajo anteriores que han publicado normas, por ejemplo, como la prohibición de la tercerización de servicios o algunas normas de naturaleza de origen colectivo, de relaciones colectivas de trabajo, que no fueron dadas con el consenso
y que finalmente cuando se han publicado lo único que han generado es que los gremios empresariales cuestionen esas normas y finalmente las normas no se apliquen. Una norma que no se aplica no tiene ningún sentido. Entonces, la idea es que Así se es. retome el diálogo y que las normas, insisto, que se hayan emitido sin consenso, modifiquen, se acomoden al consenso, evidentemente, y que en lo sucesivo ya no más tengamos regulaciones que pueden dar los objetivos claros por parte de la administración, pero que no coinciden con los objetivos de las empresas ni de los trabajadores. Lo que hay que generar es empleo, y empleo formal. No hay que Ujú, desmontarlo. Y a ujú. veces las autoridades con propuestas populistas o normas populistas ahuyentan la formación de empleo formal. Así es. Así es, doctor Cusquén. Muchísimas gracias por estar con nosotros y brindarnos estos alcances sobre lo que será pues el próximo pago de utilidades correspondiente al ejercicio 2022. Gracias por estar con nosotros. Muy Muchas gracias. Gracias por la invitación. bien. El abogado laboralista EI Perú, con quien conversamos pues sobre el pago de utilidades correspondiente al ejercicio empresarial 2022. ¿Quiénes la reciben? Reciben. Bueno, pues ya nos encontramos en dicho periodo de reparto de este beneficio. Amigos, vamos a una breve pausa aquí en Andina al Día y volvemos con mayor información.